Mujica, una biografía inspiradora. Al sur del continente americano, país pequeño con una población de 3.29 millones de habitantes y entre ese número de gente ha surgido un personaje ilustre que comenzó su historia desde cuando era pequeño hasta llegar a la presidencia del país de Uruguay. Parece increíble, pero es cierto. ¿Quién iba a imaginar que, después de haber parado en la cárcel y ser un revolucionario y socialista, iba a llegar tan alto? Es así como comienza la historia de José Alberto Mujica Cordano, muy conocido como Pepe Mujica. Para el joven Mujica comienza su vida desde el seno de su hogar, pues la educación familiar era importante para su familia. Es así como se menciona en la obra: el hombre es un animal fuerte, se puede caer 2, 5 veces y volver a levantarse. No es un fracaso, el único fracaso es la muerte. Él encontró su propia variación, que fue la actividad política y social, ya que para él era la lucha para vivir mejor, que no es más que tener, sino ser más feliz. Se convirtió en un luchador social debido a la expresión revolucionaria de los pensamientos de Che Guevara. Mujica se incorporó activamente entre los grupos de apoyo que realizaban los actos solidarios y apoyaban la comunidad, ya que su formación ideológica era el socialismo. Con el paso del tiempo nace el grupo de Tupamaros, partido revolucionario clásico, ya que por último se convirtió en un grupo de organización desorganizada, con un comando de dirección central y grupos que reconocían plena autonomía. Sin embargo, la adicción a la acción o accionismo fue otra señal identitaria de Tupamaros. Para el Estado representaba un problema, pues los mensajes que emitía incomodaban a la sociedad y a las grandes jerarquías. Mujica siempre sostuvo que Tupamaros determinaría la democracia vía armada ante un inminente golpe de Estado. Como se sabe, un grupo guerrillero no es bien visto, sea cual sea el estado donde surjan, ya que los líderes o terminan en la cárcel o muertos. Mujica permaneció en la cárcel durante un largo tiempo, y cuando salió la gente se acercó para escuchar lo que había vivido durante ese tiempo. Antes de que fuera aprehendido, los componentes del grupo se protegían unos con otros para evitar ser aprehendidos, pero cuando Mujica es llevado a la cárcel, el grupo de Tupamaros en gran medida acortó acciones para no ser eliminado. Este personaje fue confundido con Mandela, pero él solo era un veterano, un viejo que tiene unos cuantos años en la cárcel, de tiros en el lomo, un tipo que se ha equivocado mucho, pero se siente muy feliz. A veces se juega por lo que se ve y no por lo que se sabe hacer. Mujica no era un líder como muchos otros, rico, de grandes amistades y de buenos temas de conversación. Era un líder audaz que se propuso a gobernar para generar transformaciones hacia un largo plazo y crear condiciones para poder gobernar. Y como todo gobierno, las estrategias políticas no siempre son victorias. Hay algunas que se convierten en grandes fracasos, pero para Uruguay comenzaba un frente nuevo. Mujica se convirtió en un filósofo mundial, a pesar de los grandes problemas que vivió, pero más que eso, las tomó como experiencias y fuerza para lograr un cambio más en su país de Uruguay. Los grandes ideales no se alcanzan por encontrar impedimentos, se pierden por la falta de convicción. Mujica, personaje ilustre de Uruguay, que ha marcado la historia de ese país. Este personaje ha atribuido a la oratoria grandes conocimientos. Es así como se hará mención de las características como orador. Mujica no recibió clases para ser un orador y convenció a la gente con sus discursos, presentándose ante un público, ante su nación, como una persona sencilla y humilde, desde sus tiempos como guerrillero socialista. Pero cada circunstancia es diferente. No es lo mismo dirigir a un grupo de rebeldes a ser presidente de Uruguay. La preparación de cada uno de sus discursos partían de la vivencia que atravesaba el país de Uruguay, pues tales circunstancias, la gente no estaba a gusto con dichas disposiciones. La práctica de estar frente a un público inició desde que era muy joven, porque sin querer llegó a ser presidente del Estado. No cualquier persona logra convencer a un grupo, y mucho menos a una nación completa.
la credibilidad de cada uno de sus discursos estaban sostenidos en la vivencia del país de Uruguay. Al dirigirse al público retomaba un mensaje acorde a la edad y circunstancias por las que estaba pasando. No se usaron medios o materiales para transmitir mensajes, solo era la forma de cómo transmitía el mensaje hacia la sociedad. Pienso que sus palabras y frases fueron muy idóneas para conquistar el corazón de cada uno de los habitantes. Imagino que cuando hablaba frente a Tupamaros, hablar y convencerlos no era fácil, pues mostraba convicción, liderazgo y fuerza. Algunos discursos que se hacen mención dentro de esta obra son los siguientes. Se priorizaba el trabajo político sobre el militar. En palabras de Mujica, éramos políticos en armas. Considero que fue un discurso improvisado debido al tipo de público al que fue dirigido. Discurso de la democracia. Después de haber salido de la cárcel, considero que también fue un discurso improvisado, ya que en ese momento no tenía la oportunidad de prepararnos. La lucha contra la burocracia, que es cuando empieza a inmiscuirse dentro de la política nuevamente, cuando fue precandidato en la interna frente, con lo cual hago alusión. El de nuestras espaldas, porque el movimiento lo hemos sostenido como hemos podido. Y cómo no hablar de un discurso propiamente preparado, al momento de la asunción como presidente, mencionando que gobernar para generar transformaciones hacia un largo plazo es más que crear las condiciones para gobernar 30 años con políticas del Estado. Considero que la forma de pensar de Mujica fue honesta, ya que nunca perdió su ideología y sobre todo las metas al que él se había propuesto. Porque a pesar de las circunstancias pudo haber cambiado el socialismo por otra cosa, pero siempre sostuvo la ideología y el proyecto que él quería emprender dentro del país de Uruguay. El mensaje que deja esta obra es que un líder no se nace, un líder se hace. Un líder siempre está con su gente, un líder siempre busca las formas de salir adelante y sobre todo implementar nuevas estrategias para poder llegar a lo que se quiere. Además de ello, considero que es importante tomar en cuenta cada vivencia, porque de ellas se aprenden grandes experiencias.